Bien, menos mal, la Universidad Complutense de Madrid sí que permite descargar el archivo en PDF, a diferencia de ese caos de la Biblioteca Digital de Madrid. Y podemos leer el texto que modifica Sánchez Ferlosio de manera tan hábil que habría que dar unas 3 vueltas para considerar si hay plagio o no hay plagio, porque hace los cambios suficientes efectivamente como para no tener en principio que citarlo, pero hay algunos giros que por otro lado hemos visto ya desde la portada y no responsabilidad del autor sino de su tiempo, como eso de que fue, que ahora no lo decimos, y en el ambiente en el que se publica y se lee este libro, pues es algo bastante normal, algo que va casi de oficio. Como digo, podemos hacer como en Nochevieja, como con las uvas, y todo el mundo puede estar con su edición de El Jarama, ya sea en papel o digital, porque ya lo digo, esto es más fácil de encontrar. Ha quedado claro porque la Biblioteca Digital de Madrid lo tiene de una manera que se ve página por página. ¿Quién lee un libro a base de fotos de página por página? Un libro, por cierto, de 253 páginas, aunque contando la portada es un caos. Bien, pues el texto es este. Está en el epígrafe El Jarama, ríos que recibe. Describiré brevemente y por orden estos ríos, comenzando por el Jarama, el cual con las suyas, en realidad son los ríos que recibe el Tajo. El Tajo recibe todos los demás ríos de la provincia o dentro de ella o después de pasar a la de Toledo. Describiré brevemente y por su orden estos ríos, comenzando por el Jarama, el cual, con las suyas, cuando entra en el Tajo, lleva también las aguas del Lozoya, Guadalix y Manzanares, que tienen su origen en la provincia de Madrid, y las de Henares y Tajuña, que le tienen en la de Guadalajara. Sus primeras fuentes se hallan en el Neis, al sur de la cordillera principal entre el Cerro de la Cebollera y el de la Excomunión, unas en la provincia de Madrid y otras, que son las más, en la de Guadalajara. En los terrenos impermeables entre los cuales se halla el de Neis, es las más de las veces bastante difícil señalar a los ríos una fuente o un origen que merezca el nombre de principal. Y respecto del Jarama, esto no se hizo hasta ahora. Corre dentro de la provincia de Madrid en algunos trechos, como en la Iruela y en los molinos de Montejo de la Sierra y de Prádena del Rincón. Después entra en la de Guadalajara, atravesando el terreno siluriano hasta el monasterio que fue de Bonaval. Este es uno de los giros que, como vemos, eran muy normales, pero se hacen muy característicos. Monasterio que fue de Bonaval, próximo al pueblo de Retiendas. Penetra luego por grandes estrechuras en la faja de caliza cretácea, prolongación de la del Pontón de la Oliva, que se dirige por Tamajón y Congostrina hacia Sigüenza. Al principio corre al sureste y desde el Vado al sur y al sur-suroeste. Después de atravesar el terreno cretáceo, entra en el terciario un poco más abajo del Pontón de la Oliva, donde se une con el Lozoya. Entran enseguida ambos ríos reunidos en la misma faja de terreno cretáceo que uno y otro habían atravesado ya por diferentes puntos, pero esta vez no cortan sus capas al través, sino que corren entre ellas y a lo largo de las mismas del noreste al suroeste. Próximamente durante un largo trecho, accidente sumamente notable, sobre todo si se considera que allí las rocas terciarias son mucho menos duras que las cretáceas y que no puede explicarse sino por las fracturas y movimientos que sufrió el terreno. Tuerce después al sur para entrar otra vez en el terciario por la vega de Torrelaguna y deja Uceda en la orilla izquierda 80 metros, acaso más alta que la derecha, donde hay un puente de madera. Desde su unión con el Lozoya forma el límite de la provincia de Madrid hasta algunos kilómetros más abajo de Uceda, que penetra en la misma, ya en la faja de las Arenas, y con un cauce muy ancho en el que divagan sus aguas, que apenas prestan por esto utilidad a la agricultura.
Solo en Talamanca se logró formar con ellas una corta acequia para dar movimiento a un molino de 2 piedras. Antes del puente de Viveros, en la carretera de Aragón, no tiene otro que el del antedicho pueblo de Talamanca, hoy inútil, porque el río se abrió paso por otro lado hace largos años. Hecho que se observa en otros muchos... Está bien un PDF, mejor que foto por foto, pero también tiene sus servidumbres. Puntos de la península por ignorancia de los que dirigieron estas obras. Es posible que si el puente no existiese, siguiesen las aguas por el cauce antiguo. Desde Talamanca a Paracuellos se pasa el río por diferentes barcas. Después del puente de Viveros entra en el terreno terciario y recibe por la izquierda a Lenares en Mejorada del Campo. Un poco después del puente de Arganda recibe al Manzanares por la derecha y en Titulcia al Tajuña por la izquierda. Más abajo de Aranjuez entra en el Tajo. Antes tiene un magnífico puente del que no se podrá separar, como hizo con el de Talamanca. Más adelante de su unión con el Manzanares da aguas a la grande acequia llamada Real del Jarama. Bien, como vemos hay notables diferencias que efectivamente justificaban no citarlo, pero justificaban al mismo tiempo las comillas. Lo que no justifican es que se considere que esto es lo que más vale de toda la novela, porque vamos, si... Aparte de que el castellano de Prado tiene sus de Casiano de Prado tiene sus hallazgos, pero también alguna vulgaridad, o sea, tampoco es un castellano modélico y ejemplar. Pasemos, creo que ya podemos definitivamente a dar una breve nota sobre el Testimonio de Jarfoz, obra verdaderamente insólita. No es la primera novela con un mapa ficticio. De hecho, tiene a su contemporáneo y admirador Juan Benet, con su enorme mapa de región, y desde luego esto es algo bastante común desde los inicios del realismo. El mapa de Plassans y los árboles genealógicos de Zola. Vamos, es muy común el tener un mapa de una tierra ficticia y tener la propia tierra ficticia. Pero esta obra no es la típica obra realista con una geografía ficticia que no lo es tanto, porque al final hay una correspondencia con algún pueblo real de cuyo nombre el autor no se quiere acordar. De hecho, en esto de las geografías ficticias, pero desde luego ese lugar del que no se quiere acordar Cervantes, pues sería el prototipo, sería el precursor. He tomado algunas notas que corro el riesgo de leer tal cual, con toda su vulgaridad, para demostrar en qué se diferencia el Testimonio de Jarfoz de cualquier novela con una tierra imaginaria. El Testimonio de Jarfoz tiene un ambiente mediterráneo y fenicio-púnico. En principio, no sabemos si es fenicio del Levante o si es púnico y por lo tanto puede tocar a España. Tengo aquí, por cierto, las Sabidas de Jerónimo de Arbolánchez. Bueno, el lomo pone Jerónimo de Arbolánchez, luego dentro parece ser que no se corresponde con lo correcto desde el punto de vista filológico, que debería ser Jerónimo de Arbolánchez. Bueno, las Sabidas de Jerónimo de Arbolánchez, pues que tengo aquí al lado, pero tendría que sacar de una torre de libros que está encima. Paso. Ya presentaré las Sabidas. Bueno, pues ahí tenemos un poema épico que parte de lo poco que se nos ha transmitido de la mitología prerromana hispánica. Hay un libro muy famoso de Sánchez Dragó, en 4 volúmenes, Gárgoris y Avidis, contra el que mucho listillo salió diciendo que todo estaba mal desde el título. Bueno, hay cosas que me asombran por su exactitud a día de hoy, porque arqueológicamente no han sido rebatidas. Hay cosas que son desastrosas, pero el título desde luego está bien.
El título está bien, Menéndez y Pelayo es la forma que usa, y desde luego tenemos las sabidas. Es que estos listillos querrían que se dijera Avis, porque hay una revista que se llama Avis y... Tonterías. Gárgoris y Avidis está perfectamente dicho y tiene gran raigambre literaria en España. Es buen castellano decir Gárgoris y Avidis. Bueno, pues podemos decir, las habidas podrían ser un precedente de este libro, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que es una obra de fantasía que no ha querido hacer una metáfora de España, que no está pensando... Me da la impresión de que no quiere hablar de España, no quiere hablar de España como intención primera, lo cual desentona mucho con la inmensa mayoría de nuestros autores que no piensan más que en España. Estoy pensando en un posible precedente también que no había notado, que es Wieland. De hecho, debería haber pensado mejor en él, porque ahí esos volúmenes azules son las obras de Wieland. Wieland y sus abderitas. Sus abderitas que son una sátira de los alemanes, claro, son una sátira de sus compatriotas. Así que Sánchez Ferlosio no esté pensando en sus compatriotas es algo verdaderamente insólito, profundamente insólito, porque todo el mundo que hace una obra de... Bueno, por ejemplo, incluso Lausche en su planeta habitado por gatos antropomorfos, pues que además lo tendría por aquí. Sí, aquí está, La ciudad de los gatos, lo estoy viendo, pero tampoco llego. La ciudad de los gatos de Lausche, pues evidentemente es una obra profundamente de fantasía, un planeta poblado por gatos antropomorfos, pero claro, esos gatos antropomorfos son los chinos, son clarísimamente los chinos, y toman hierba gatera, se drogan con hierba gatera, y eso es el opio, claro, es una... en casi todas las obras de fantasía, ciencia ficción, distopía, utopía, pues hay una referencia directa a los compatriotas y conciudadanos más inmediatos, y esto no me parece verlo en el testimonio de Jarfoz. Dice cosas muy universales que no parecen una sátira directa. Estoy pensando en una obra también muy de fantasía, muy extensa, muy rara. Es que ni siquiera me acuerdo del título, que iba sobre mandarines y por supuesto también era una sátira de España, pero ya lo digo, eso no lo veo en el testimonio de Jarfoz. Parece una obra mucho más universal, pero con un mundo de fantasía, pero que tiene unos referentes históricos clarísimamente y que, como digo, pueden ser fenicio-púnicos. Hay nombres que evocan a Barcino, desde luego, Focea, Salamina, ese mundo fenicio-púnico. Hay otras evocaciones más directas como Junt, eso podría pasar por el árabe iranio, Junt. La ambientación también parece muy concreta desde el punto de vista histórico, porque tiene lugar en la Edad de Hierro, es el mundo de la Edad de Hierro, hay azagallas de este metal, pero hay algo que me parece profundamente decisivo, y es que hay babuinos en lo que se entiende que puede ser una imagen del delta del Nilo, y por esos babuinos entiendo que el mundo es de corte fenicio. Y, por supuesto, desde luego, un antecedente sería la Salammbô de 1862 de Flaubert. Pero eso es una novela que busca ser histórica y fiel a una historia olvidada, preterida, que casi nadie piensa en los fenicios. Luego se pusieron de moda, claro, hasta llegar a Cabiria. Cabiria, tanto la obra como la espectacular producción cinematográfica. Pero los babuinos me hacen pensar que sí, que estamos hablando del mundo fenicio, no del mundo púnico, no del mundo que nos toca,
que no se quiere hablar de España porque babuinos los hay en Egipto. En Berbería hay también cercopitecos catarrinos, pero no son papiones como los babuinos, sino macacos. Y no creo que Sánchez Ferlosio cometiera una imprecisión de tanto calibre como confundir a los papiones con los macacos, dentro de ser, como digo, cercopitecos catarrinos. Así que creo que su tierra compendia el mundo fenicio del Oriente, del Levante, y no nuestro mundo. En ese sentido se aparta de la que podría ser la obra más similar, con la que tiene desde luego más aires de familia, que es el Bermejino prehistórico o las salamandras azules, que estoy intentando sacar y no logro. Aquí está el Bermejino prehistórico o las salamandras azules, de Juan Valera, que es 20 años posterior a Salambó. Y ciertamente tiene muchas cosas comunes con el testimonio de Jarfoz, pero al mismo tiempo tiene ese referirse a España, incluso a Churriana. Se habla de, en lugar de inventarse un nombre prehistórico para Churriana, pues se habla de Churriana directamente. Pero bueno, digamos que la tradición literaria de esta obra rarísima en España podría partir de El Bermejino prehistórico o las salamandras azules de Juan Valera. Naturalmente, andando el tiempo, ya tardaba en decirlo, el modelo más próximo sería el de Robert Irving Howard con su Era Iboria, ese ensayo que publicó en 1938 y que luego usó profusamente en sus historias de Conan. El mundo de Conan, el mundo de la Edad Iboria, es un mundo muy similar al del testimonio de Jarfoz, solo que si Jarfoz lo que hace es compendiar de manera telescópica, que esto es algo que toma de Chesterton, Howard, la mirada telescópica de la historia, y que luego vemos, por ejemplo, en Apocalipto de Mel Gibson, vemos toda la historia de los mayas compendiada como vemos también la historia compendiada en La piel de nuestros dientes de Thornton Wilder. En La piel de nuestros dientes de Thornton Wilder vemos también que en el primer acto están en la prehistoria y luego sale Moisés hablando en hebreo y Homero en griego y la historia aparece compendiada. Bueno, pues aquí lo que aparece compendiada es la geografía del mundo antiguo, como aparecía también, bueno, en ese caso historia y geografía, en la era Iboria de las historias de Conan de Howard. Pues estaba una hipotética Zamora, claro, por eso digo que hay nombres que coinciden con los reales, como ese Junt, porque al igual que en el mundo de Conan había una Zamora, y bueno, había una tierra que representaba China, el África, el África pre-europea. Y al final había algo muy curioso, que es que todo ese universo antiguo compendiado tenía como aguja que lo atravesaba, como eje de todo, el personaje de Conan, que era como su nombre deja ver bastante claro, es un modelo céltico. Es un modelo céltico, además se supone que Conan tenía ojos azules, etc. Y eso nos lleva a algo en lo que también es muy original, Sánchez Ferlosio, porque estos mundos de fantasía siempre al final tienen un trasfondo céltico o incluso una justificación, una excusa céltica. Y eso es algo que vemos en lo que podríamos considerar un epígono del testimonio de Jarfoz, que es Olvidado Rey Vudú, que prácticamente es una paráfrasis artúrica. El rey Vudú
pues casi es el rey Arturo. Y por supuesto, esto es un epígono, es posterior, pero como obra muy anterior tenemos Merlín e Familia, de Álvaro Cunqueiro, de 1955, y de la misma época, y esto ya es algo más original, aunque no deja de ser una serie de paráfrasis, tenemos a Joan Perucho, que en 1957 publica su Llibre de Cavalleries, y en 1981, desde luego coincide con el tiempo en el que estaba trabajando Sánchez Ferlosio en su testimonio, en el testimonio de Jerfoz, pues tenemos en 1981 Las aventuras del Cavalier Cosmas, pero que así como otras obras tienen esta justificación céltica, esta justificación de la materia artúrica, en Perucho lo que tenemos es la justificación griega, helenística, de la novela de caballerías helenística, que existe, y de hecho tiene grandes autores que la representan, como Teodoro Pródromo, pero resulta muchísimo más original este mundo fenicio de Sánchez Ferlosio, que, como digo, solo tiene ese precedente muy evidente de Juan Valera, quien sin embargo quiso ligar esa ficción a Andalucía, a sus bermejinos. Y bien, esta sería la genealogía de... Bueno, por cierto, no he dicho que claro, esto es una paráfrasis, que Olvidado Rey Vudú es una paráfrasis artúrica, céltica, pero con muchísimos elementos germánicos, al igual que en 1981 John Boorman había hecho su Excalibur pues con la música del Siegfriedo de Wagner, esa mezcla, esa fusión de elementos germánicos y célticos. Y bueno, también hay elementos en Olvidado Rey Vudú eslavos, bueno, eslavos, germánicos, a través de los variegos. Bien, pues el testimonio de Jerfoz, desde luego, resulta muchísimo más original que estas tierras de fantasía que tienen. No, es que somos gallegos, pues tenemos que ser esa excusa absurda, ¿verdad?, del celtismo gallego. No hay por qué tener una excusa para crear una obra de fantasía como esta. Y Sánchez Ferlosio se atreve a no poner ningún pretexto, ningún argumento que se justifique, ninguna excusa, nada. Empieza en crudo, empieza en frío. Acerca de Nébride o Estardafrando, el que jamás volverá como él quiso llamarse después, tuve la inmensa, sí, sin justificaciones, sin pedir perdón por presentar una obra de ficción, tan absolutamente de ficción, aunque tenga esa forma histórico-arqueológica que, como digo, remite a una especie de mundo fenicio compendiado, un mundo mediterráneo compendiado. Bien, muy accidentada esta presentación por muchísimas razones, pero creo que ya hemos pagado, no todo, pero ya hemos pagado una parte significativa del tributo que yo debía a Rafael Sánchez Ferlosio.